Dicen que el matrimonio debería ser el refugio donde el alma descansa, pero nadie te advierte que a veces es el lugar donde el espíritu muere lentamente, asfixiado por la ingratitud. La gente suele afirmar que la traición es una puñalada por la espalda, pero yo aprendí de la manera más cruel que la verdadera traición te mira a los ojos, te sonríe por la mañana y te golpea por la noche. Yo creía que estaba construyendo un hogar, un castillo de amor y seguridad, sin darme cuenta de que, ladrillo a ladrillo, estaba construyendo mi propia prisión y alimentando a los verdugos que sostenían las llaves. ¿Cuánto vale la dignidad de una mujer? Para mi marido, valía menos que una cena caliente servida a tiempo. Eran las 11:10 de la noche. El reloj de pared en la sala marcaba cada segundo con un sonido que retumbaba en mi cabeza como un martillo golpeando un clavo oxidado. Afuera, la calle estaba sumergida en ese silencio profundo y pesado que solo existe en los barrios residenciales cuando todo el mundo duerme, excepto aquellos que cargan con el peso del mundo sobre los hombros. Solo se escuchaba el leve crujido de los neumáticos de mi coche rozando el piso de porcelanato del garaje. Sentía el cuerpo completamente molido, como si una aplanadora me hubiera pasado por encima varias veces. Había pasado más de 14 horas en la oficina, sepultada bajo pilas de informes de auditoría financiera que necesitaban estar impecables para la mañana siguiente. Mi cabeza palpitaba con un dolor punzante, agudo, situado justo detrás de los ojos, una migraña que se había convertido en mi única compañera fiel durante los últimos meses. Aún así, mientras apagaba el motor, me obligué a esbozar una leve sonrisa frente al espejo retrovisor. Imaginaba la cama suave, las sábanas frescas, el agua caliente de la ducha lavando el estrés y la mugre emocional del día. Solo quería eso, silencio y descanso. Caminé con desánimo hasta la puerta principal de madera maciza. Las llaves tintineaban en mi mano, que temblaba ligeramente, no sé si por el cansancio extremo o por una ansiedad anticipada que mi cuerpo reconocía antes que mi mente. Al abrir la puerta, una ráfaga helada de aire acondicionado me golpeó el rostro, secando instantáneamente el poco sudor que tenía en la frente. Fue extraño. Normalmente, a esas horas, la casa debía estar en penumbra, en calma. Pero esta vez, todo estaba iluminado con una luz brillante, casi clínica, agresiva. De repente, un mal presentimiento se instaló en mi estómago, un nudo frío que me gritaba que diera media vuelta y me marchara. Pero no lo hice. Entré. Mis pasos se detuvieron en seco en la entrada al ver la escena que me esperaba. 3 personas sentadas en el sofá de cuero italiano que yo había pagado. 3 pares de ojos clavados en mí con miradas indescifrables que oscilaban entre el desprecio y la impaciencia. En el centro, como un rey en su trono, estaba Javier, mi marido. Tenía las piernas cruzadas con esa arrogancia que solía enamorarme y que ahora solo me provocaba náuseas. A su derecha, doña Teresa, mi suegra, una mujer que me miraba con ojos afilados, acusadores, como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Y a su izquierda, Sofía, mi cuñada, la eterna adolescente de 25 años, que apenas levantó la vista de su teléfono móvil, aunque pude notar esa sonrisa cínica curvando sus labios pintados con el labial de marca que, por supuesto, yo había financiado. Antes de que pudiera siquiera soltar el bolso o decir un simple buenas noches, Javier se levantó de un salto. Vino hacia mí a pasos largos, agresivos, devorando el espacio que nos separaba. Tenía el rostro enrojecido, congestionado por una ira que parecía desproporcionada. Podía ver perfectamente cómo se le marcaban las venas del cuello, tensas como cuerdas a punto de romperse,
señal inequívoca de que estaba a punto de estallar. Intenté hablar, intenté desactivar la bomba antes de que detonara. Amor, acabo de llegar, comencé a decir, con la voz suave, conciliadora. No pude terminar la frase. Un fuerte bofetón aterrizó en mi mejilla izquierda con una violencia seca y brutal. El sonido fue tan nítido, tan obsceno, que rompió el silencio de la noche en la sala como un disparo. Una quemazón intensa, un calor insoportable se extendió por mi rostro instantáneamente, irradiando hacia mi oído y mi cuello. Mi cabeza giró bruscamente hacia un lado por la inercia del golpe. Me quedé paralizada, petrificada. El agotamiento que sentía en el cuerpo pareció desaparecer por un segundo, sustituido por un shock devastador, una descarga de adrenalina fría. Mi mano derecha temblaba incontrolablemente al tocar mi mejilla, que comenzaba a sentirse adormecida, hinchada. Giré el rostro lentamente para mirar a Javier, buscando desesperadamente un rastro de arrepentimiento, una pizca de humanidad en sus ojos oscuros. Pero no había nada. Absolutamente nada. Solo el brillo maníaco de una furia explosiva y un desprecio absoluto. ¿Has visto qué hora es, inútil?, gritó Javier directamente en mi cara, tan cerca que su saliva salpicó mi blusa de seda. ¿Quién te crees que eres para llegar a estas horas? ¿Andas de fiesta por ahí mientras tu marido está esperando en casa como un idiota? Tragué saliva, intentando contener las lágrimas que luchaban por salir, quemándome los párpados. No quería llorar. No delante de ellos. No les daría ese placer. Javier, estaba haciendo horas extras, respondí con la voz trémula, pero esforzándome por mantener la dignidad. ¿Sabes que es cierre de mes fiscal? Tengo muchísimo trabajo. Además, te mandé un mensaje hoy por la tarde avisándote. Excusas. Interrumpió doña Teresa con su voz chillona y estridente. La mujer se levantó del sofá con dificultad teatral y me señaló con un dedo huesudo y lleno de anillos, apuntando a mi rostro como si fuera una jueza dictando sentencia. ¿Qué clase de esposa eres, Elena? Estamos aquí sentados desde hace una hora, muertos de hambre. No hay nada en la mesa, las ollas están vacías, frías. En la nevera solo hay agua y luz. ¿Quieres que tu marido y yo muramos de inanición? ¿Eso es lo que buscas? Sí, Elena, intervino Sofía sin dejar de mirar la pantalla de su celular, como si yo fuera menos importante que el video viral que estaba viendo. Un poco de autocrítica, ¿no? Javier está cansado de estar todo el día en casa gestionando sus proyectos. Lo mínimo que una esposa puede hacer al llegar del trabajo es traer comida hecha o ponerse a cocinar, no volver con las manos vacías. Dios, qué inútil eres a veces. Los miré. Los miré uno por uno, como si los viera por primera vez bajo una luz nueva y reveladora. Javier, desempleado desde hacía 6 meses porque lo despidieron por desvío de fondos en su anterior empresa, aunque él seguía mintiendo a los vecinos diciendo que estaba montando su propia consultora de alto nivel. Doña Teresa, que cada mes me exigía miles de dólares para sus gastos médicos inventados y sus tardes de casino con las amigas, pero que era incapaz de lavar un solo plato sucio en esta casa, alegando que se le estropeaban las uñas. Y Sofía, una parásita joven cuyo único trabajo era dormir hasta el mediodía, comer como una lima nueva y hacer compras online compulsivas usando mi tarjeta de crédito adicional. Todos ellos vivían de mi sudor. Todos ellos respiraban el aire acondicionado que yo pagaba, bajo el techo de una casa cuya hipoteca devoraba mi sueldo cada mes. Y ahora,
tenían la audacia, el descaro infinito de gritarme y golpearme porque llegué tarde para servirles como si fuera su empleada doméstica. «Vete a la cocina de una vez, mujer», bramó Javier de nuevo, y esta vez me empujó bruscamente por el hombro. Tropecé, mis tacones resbalaron y mi espalda golpeó contra el mueble zapatero de la entrada. El dolor fue agudo en mi columna, pero el dolor en mi alma era mayor. «Y no salgas de esa maldita cocina hasta que haya comida decente en la mesa», continuó gritando, con los ojos inyectados en sangre. «Y cuidado, Elena, si no está buena, te juro que voy a estrellar el plato en tu cara». Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Traté de sofocar la rabia volcánica que comenzaba a quemar en mi pecho, una lava ardiente que amenazaba con salir por mi boca en forma de gritos y maldiciones. Me moría de ganas de gritar, de vomitar toda la frustración acumulada durante 5 años de matrimonio. Me moría de ganas de echarlos a patadas de mi casa en ese mismo instante, de llamar a la policía, de hacer un escándalo. Pero no. La ira descontrolada solo arruinaría mi plan. Necesitaba calma. Necesitaba una frialdad quirúrgica para devolverles el golpe de la forma más dolorosa y definitiva posible. Una venganza elegante es un plato que no solo se sirve frío, sino que se sirve en bandeja de plata. Me enderecé, alicé las arrugas de mi falda y me arreglé el cabello. Levanté la vista y miré a Javier directamente a los ojos. Ya no había miedo en mi mirada. Ya no había tristeza ni súplica. Solo había un vacío gélido, una determinación de acero. «Está bien», dije en voz baja, pero firme, con un tono que ellos confundieron con sumisión. «Voy a preparar un plato muy especial para ustedes. Les voy a dar exactamente lo que se merecen esta noche». Sin esperar respuesta, pasé por el lado de Javier, ignorando el olor a alcohol que emanaba de sus poros. Ignoré la mirada de desprecio de doña Teresa, que murmuraba algo sobre aprender a ser mujer, y la risa burlona de Sofía. Caminé directo hacia la cocina, ese lugar donde normalmente pasaba horas sirviéndoles, picando cebolla, guisando carne, horneando pasteles para intentar comprar un poco de afecto que nunca llegaba. Pero esta noche sería diferente. De esta cocina no saldría el aroma de una comida deliciosa que reconforta el estómago. Esta noche, esta cocina se convertiría en la sala de operaciones donde prepararía su ruina total. Al entrar en la cocina, cerré la puerta con firmeza. Apoyé la espalda contra la madera fría y cerré los ojos por un momento para reunir fuerzas. La mejilla me latía con fuerza, recordándome el golpe, recordándome por qué estaba haciendo esto. Durante nuestros 5 años de matrimonio, siempre intenté ser la esposa devota. Hice la vista gorda ante la pereza de Javier. Soporté las críticas venenosas de doña Teresa. Cedí a los caprichos infantiles y costosos de Sofía. Pensé que con paciencia, con amor, con generosidad, ellos cambiarían. Qué equivocada estaba. Mi paciencia solo había alimentado al monstruo que llevaban dentro. Mi bondad los había hecho más codiciosos, más crueles, más descarados. Se habían acostumbrado a morderme la mano y ahora querían arrancarme el brazo entero. Abrí los ojos. Las lágrimas que había contenido se habían secado. No valía la pena llorar por parásitos. Fui hasta un cajón secreto en el fondo de la alacena, detrás de las latas de conservas, donde guardaba las cosas importantes que venía recopilando y escondiendo. Ya era suficiente. Este drama familiar tenía que terminar hoy mismo, aquí y ahora. Tomé el cuchillo más grande y pesado que tenía,
el de cortar carne. Lo levanté y comencé a golpearlo contra la tabla de madera. Toc, toc, toc. El sonido rítmico, seco y contundente, llenó la cocina y atravesó las paredes hasta llegar a la sala. Sabía exactamente lo que estaban pensando allá afuera. Seguramente sonreían satisfechos, mirándose entre ellos con complicidad, sintiéndose victoriosos por haber domado a la fiera, por haberme doblado una vez más. Debían pensar que la esposa tonta y asustada se había puesto a cortar cebollas o carne a toda prisa para satisfacer sus estómagos mimados. Pero en la encimera de granito no había ni un solo ingrediente. No había carne, ni verduras, ni aceite. El cuchillo solo golpeaba la madera vacía, una y otra vez, con fuerza, descargando mi furia en cada golpe. Era parte del show. Quería que se sintieran en la cima del mundo, seguros, intocables, antes de empujarlos al abismo más profundo y oscuro. Mientras mi mano derecha seguía haciendo aquel ruido falso, mi mano izquierda estaba ocupada preparando el verdadero plato principal. Saqué una gran bandeja de plata, una pieza antigua y pesada que normalmente solo usábamos en Navidad o en grandes celebraciones para impresionar a las visitas. La bandeja brillaba inmaculada bajo la luz halógena de la cocina. Sobre ella, no coloqué platos con arroz humeante, ni frijoles, ni carne asada. No había estofado, ni sopa, ni el aroma del ajo frito. En su lugar, saqué una carpeta gruesa de cuero negro del fondo falso del armario bajo el fregadero. Una carpeta que venía preparando meticulosamente desde hacía 3 meses, esperando el momento exacto, la gota que colmara el vaso, para sacarla a la luz. Y ese bofetón había sido la señal. Abrí la carpeta y saqué 3 documentos clave, los 3 clavos de su ataúd. Primero, la escritura definitiva de la propiedad. La casa había sido comprada con mis ahorros de soltera y mis bonos anuales. Sin embargo, Javier, con su manipulación emocional, me obligó a poner su nombre también en las escrituras iniciales para que se sintiera valorado como hombre de la casa. Pero el mes pasado, después de liquidar la última cuota de la hipoteca con una herencia que recibí de mi tía, me encargué en secreto de ejecutar una cláusula de separación de bienes y cambio de titularidad que él, en su ignorancia y pereza, había firmado sin leer hacía años creyendo que era un seguro. Ahora, legalmente, cada ladrillo, cada azulejo, cada centímetro de terreno de esta mansión me pertenecía única y exclusivamente a mí. Segundo, la demanda de divorcio. El papel ya estaba completo, redactado por uno de los mejores bufetes de la ciudad, con mi firma reconocida ante notario. Detallaba todos los motivos con una precisión clínica: violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, la que acababa de ocurrir y que, por suerte, había sido grabada por la cámara de seguridad oculta que instalé la semana pasada en la estantería de la sala, y abandono económico. Estaba harta de mantener a un hombre cuyo único talento era dar órdenes y gastar dinero ajeno. Tercero, una pila de extractos bancarios tan gruesa como una novela. Había marcado con un rotulador fluorescente amarillo cada una de las transferencias que habían salido de mi cuenta personal para financiar su estilo de vida parasitario. La cuota del coche de lujo de Javier, la mensualidad que doña Teresa usaba para sus bingos, las facturas de la tarjeta de crédito de Sofía llenas de ropa de diseñador, y hasta el dinero para los cigarrillos y la gasolina de Javier. Todo estaba registrado, sumado y resaltado. La cifra final era astronómica, suficiente para comprar un apartamento entero en la zona más exclusiva de la ciudad. Esta era la prueba irrefutable de quién era el pilar económico de esta familia.
Coloqué los 3 documentos con sumo cuidado sobre la bandeja de plata. La escritura en el centro, la demanda de divorcio a la izquierda y los extractos bancarios a la derecha, formando una composición perfecta de justicia poética. Después, cubrí todo con una gran tapa de plata abombada, pulida hasta parecer un espejo. Perfecto. Por fuera, parecía una cena de lujo, un banquete digno de reyes. Por dentro, era el fin de su mundo. Miré mi reloj de pulsera. Habían pasado exactamente 20 minutos. Era la hora del acto principal. Levanté la bandeja con las 2 manos. No pesaba tanto como la carga emocional que había soportado todos estos años, los insultos, los desprecios, la soledad acompañada. Sin embargo, sentía que era la carga más hermosa y liberadora que jamás había sostenido. Respiré hondo, compuse una cara de póker, impasible, indescifrable, y empujé la puerta de la cocina con la cadera para abrirla. En el comedor, los 3 ya estaban sentados alrededor de la mesa de cristal. Sus rostros reflejaban esa impaciencia malcriada, con el cuchillo y el tenedor en la mano, golpeando la mesa suavemente, listos para devorar lo que fuera que la sirvienta hubiera preparado. Al verme salir con la gran bandeja cubierta, los ojos de doña Teresa brillaron con codicia. «Así me gusta», dijo con desdén, acomodándose en la silla y alisándose el vestido. Una esposa tiene que ser diligente. No basta con traer dinero a casa, Elena. Los estómagos del marido y de la madre vienen primero. Aprende eso de una vez. Javier bufó, todavía con el rostro agrio por la rabia de antes, pero con la curiosidad picada. Has tardado una eternidad. Espero que la comida valga la pena. Si está sosa o fría, prepárate para volver a cocinar, porque no pienso comer basura. Sofía incluso estiró el cuello, intentando oler. ¿Qué hay ahí dentro, cuñadita? Es raro, no huele a nada desde aquí. No habrás hecho solo unos sándwiches mediocres, ¿verdad? Porque yo quiero algo caliente. No respondí ni una sola palabra. Caminé con paso firme hasta la mesa. Coloqué la bandeja justo en el centro, con un movimiento lento, solemne, casi ritual. El sonido metálico de la bandeja al tocar el vidrio de la mesa hizo que se callaran por un momento, creando una atmósfera densa, cargada de electricidad estática. Me quedé de pie en la cabecera de la mesa, mirándolos uno por uno, desde arriba, con una expresión que hizo que Javier frunciera el ceño. Tal vez notó el cambio drástico en mi aura, esa vibración de peligro que emana de alguien que ya no tiene nada que perder. Adelante, dije brevemente, con una voz que sonó extraña incluso para mis propios oídos, carente de cualquier calidez. Este es el mejor plato que puedo ofrecerles esta noche. Es el resultado de años de esfuerzo. Coman hasta hartarse. Que les aproveche. Impaciente, Javier extendió la mano bruscamente y agarró el asa de la tapa de plata. Vamos a ver qué demonios es esto. Su frase se quedó cortada en el aire, suspendida. El sonido de la tapa al ser levantada y depositada sobre la mesa resonó con fuerza, como un gong anunciando el final del combate. No hubo vapor caliente. No hubo aroma a especias. No hubo comida. Sobre la bandeja de plata, brillando bajo la lámpara de araña, solo había una pila ordenada de papeles legales. Los ojos de Javier se abrieron desmesuradamente, casi saliéndose de sus órbitas. Entrecerró la mirada, confundido, intentando leer lo que estaba escrito en el documento superior. Su rostro, que antes estaba rojo de ira,
ahora comenzaba a drenarse de color, volviéndose pálido, ceroso, a medida que su cerebro procesaba el timbre oficial del notario y el título del documento en negrita. ¿Qué diablos es esto? Su voz temblaba, ya no de rabia, sino de una confusión que rápidamente se transformaba en pánico. Doña Teresa, que a pesar de su vanidad necesitaba gafas de lectura para ver de cerca, fue la primera en reaccionar. Con movimientos torpes, agarró el mazo de papeles más grueso, el de los extractos bancarios. Sus manos enjolladas temblaban, no por la edad, sino por la indignación. ¿Dónde está la comida?, preguntó con voz estridente, lanzando una mirada de odio hacia la bandeja vacía. ¿Por qué nos estás sirviendo papelotes? ¿Te has vuelto loca, Elena? ¿Es esto una broma de mal gusto? Pero entonces, sus ojos se posaron en las cifras. Las cifras marcadas en amarillo fluorescente. Sus pupilas se dilataron. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. ¿Esto? ¿Qué es esto?, balbuceó, pasando las páginas frenéticamente. Sofía, mucho más rápida y agudizando la vista como un halcón cuando detecta una presa, agarró directamente el documento de la izquierda, la demanda de divorcio. Leyó el encabezado, sus ojos recorrieron las primeras líneas en diagonal y su boca se abrió en una O perfecta y grotesca. Soltó el papel como si quemara y me miró con una mezcla de horror y incredulidad. Javier, gritó histéricamente, con esa voz chillona que solía usar para pedirme dinero. La loca de Elena quiere el divorcio. Ha firmado los papeles. La bomba detonó. La situación en el comedor explotó de inmediato. Javier, que había estado mirando la escritura de la propiedad con los ojos entrecerrados, golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo tintinear la cristalería. Se levantó de un salto, con tal violencia que su silla cayó hacia atrás con un estruendo seco contra el suelo. Me señaló con un dedo trémulo, un dedo acusador que tantas veces me había hecho sentir pequeña, pero que ahora solo me parecía patético. ¿Demanda de divorcio?, bramó, con la cara congestionada. ¿Quién te crees que eres para divorciarte de mí, mujer ingrata? Después de todo lo que he hecho por ti, yo te saqué de la mediocridad. ¿Y esta escritura? Agitó el papel en el aire como si fuera un arma. ¿Por qué solo aparece tu nombre aquí? ¿Dónde está el mío? Me has engañado. Eres una víbora. Yo sonreí. Fue una sonrisa muy dulce, suave, casi maternal, pero que por dentro estaba hecha de hielo y cuchillas de afeitar. Me sentía extrañamente tranquila, como si estuviera viendo una película desde la butaca de un cine, disociada de su ira. Traguen la realidad, dije con voz calmada, disfrutando cada sílaba. Javier, Doña Teresa, Sofía. Saciense mirando esos números. Coman esas cifras. Esa es la cantidad exacta de mi dinero, de mi vida, que ustedes se han tragado durante todo este tiempo. Me giré lentamente hacia Javier, clavando mi mirada en la suya. Él intentó sostenerla, pero vi el parpadeo de la duda en sus ojos. Esta casa es mía legalmente, Javier. La escritura original, la que tiene el sello seco y la firma del registrador, ya está bien guardada en la caja fuerte de seguridad de un banco privado desde esta mañana a primera hora. Eso que tienes en la mano es solo una fotocopia barata. Así que es inútil que la rompas. Puedes hacerla pedazos si quieres, no cambiará nada. La casa es mía. Y tú eres solo un invitado que ha extendido demasiado su visita. Después,
giré mi atención hacia doña Teresa. La anciana comenzaba a temblar visiblemente mientras sostenía los extractos bancarios. Su rostro, habitualmente cubierto de una capa de maquillaje impecable, empezaba a cuartearse bajo la presión del pánico. Y en este exacto instante, continué, elevando el tono solo lo suficiente para que mi voz llenara la habitación, los expulso a todos de mi propiedad. ¿Con qué derecho nos expulsas?, chilló doña Teresa. Su voz era tan aguda que mis oídos zumbaban. Esta es la casa de mi hijo. Javier es el jefe de familia aquí. Tú solo estás aquí porque él te lo permite. Eres una arrimada. Solté una carcajada. Fue un sonido breve, seco y amargo. ¿Jefe de familia?, repetí, saboreando la ironía. ¿Qué clase de jefe de familia sustenta a su prole con el dinero de su mujer? ¿Qué hombre que se hace llamar jefe permite que su madre insulte y humille a la esposa que paga el techo bajo el que duermen? Di un paso hacia ella, inclinándome sobre la mesa. Para que lo sepa, doña Teresa, sujitos de oro, su precioso Javier, no ha contribuido con un solo céntimo a esta casa desde hace más de un año. Ni uno. Hasta la factura de la electricidad que ilumina esa lámpara sobre su cabeza ahora mismo, la pago yo. El agua con la que se ducha, la pago yo. La comida que exige, la pago yo. Ustedes no son familia. Son inquilinos morosos. Javier gruñó como un animal herido. Sus puños estaban blancos por la presión. Estaba acorralado, y un animal acorralado es peligroso. Empezó a rodear la mesa, acercándose a mí con pasos pesados, con la clara intención de intimidarme, de usar la única herramienta que le quedaba, la violencia física. Retira lo que has dicho. Amenazó entre dientes, invadiendo mi espacio personal. Retíralo ahora mismo o te juro que te voy a... ¿Me vas a qué?, lo desafié. No retrocedí ni un milímetro. Alcé la barbilla, exponiendo mi cuello, pero protegiendo mi alma. ¿Quieres pegarme otra vez? ¿Quieres romperme el otro lado de la cara? Adelante. Hazlo. Se detuvo, sorprendido por mi falta de miedo. Mira allá arriba, dije, señalando con calma hacia la esquina superior del salón, disimulada entre los libros de la estantería. Esa pequeña luz roja que parpadea. Javier levantó la vista. Allí estaba. Una cámara de seguridad compacta, de alta definición, con su piloto LED brillando como un ojo vigilante en la penumbra de la estantería. Esa cámara ya grabó tu bofetada de hace 20 minutos, expliqué con frialdad clínica. Y está grabando esto ahora mismo. Solo un toque más, Javier, solo un dedo encima de mí, y la grabación se enviará automáticamente a la nube y al WhatsApp de mi abogado penalista. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Además de la demanda de divorcio, ¿quieres añadir una denuncia criminal por violencia de género? ¿Quieres pasar la noche en el calabozo con delincuentes de verdad? Porque te aseguro que allí no serás el jefe de familia. Javier se quedó paralizado, congelado en medio de su paso. Su rostro se transformó en una máscara grotesca de miedo y odio profundo. Se dio cuenta, por primera vez, de que había caído en una trampa perfecta. Yo no era la víctima desvalida. Yo era el cazador que había estado esperando pacientemente en la maleza. Fuera. Dije con una frialdad que heló el ambiente. El silencio que mi amenaza había creado duró apenas unos segundos antes de estallar en 1000 pedazos. El caos se apoderó de la sala.
Doña Teresa fue la primera en perder totalmente el control. La matriarca, que cuidaba tanto su imagen de señora de alta sociedad frente a sus amigas del club, ahora aullaba como una demente. Con un movimiento furioso de sus manos arrugadas, barrió todos los papeles de la mesa. Las hojas volaron por el aire como confeti en una fiesta macabra, esparciéndose por el suelo. ¡Maldita! ¡Maldita seas!, gritaba, con el rostro bañado en lágrimas de rabia, no de tristeza. Eres una estafadora. Has manipulado a mi hijo. Seguro que le has hecho brujería. Sus acusaciones me parecieron ridículas, casi cómicas. ¿Brujería? La única magia aquí había sido mi estupidez al mantenerlos durante tanto tiempo. Doña Teresa golpeaba la mesa de cristal con las palmas de las manos, repitiendo una y otra vez que yo era una ladrona, que me había aprovechado de la bondad de Javier. La negación es una droga potente. No aceptaba la realidad, el lujo del que disfrutaba, financiado por mí, estaba a punto de desaparecer para siempre. Javier, paralizado momentáneamente por la amenaza de la cámara, ahora caminaba de un lado a otro por la sala como una fiera enjaulada. Se tiraba del pelo con frustración, resoplando. Sus ojos desorbitados buscaban una escapatoria, un argumento, una forma de darle la vuelta a la situación. Se agachó y recogió del suelo la fotocopia de la escritura, la arrugó hasta hacer una bola compacta y me la lanzó. El golpe fue suave, apenas me rozó el hombro, pero el gesto estaba cargado de impotencia. Sabía que no tenía ninguna base legal. Sabía, en el fondo de su conciencia podrida, que él había vivido de mí. Y luego estaba Sofía. Mi cuñada mimada reaccionó de la manera más predecible y patética posible. No gritó como su madre, ni se enfureció como su hermano. Simplemente, se derrumbó. Se dejó caer en la silla y rompió a llorar histéricamente mientras abrazaba su bolso de marca, ese bolso de $500 que yo pagué hace 2 meses, como si fuera un salvavidas en medio del océano. Javier, haz algo, suplicaba entre sollozos. No quiero irme. No quiero ser pobre. Mis amigas se van a enterar. ¿Qué voy a hacer? Javier, por favor. Su llanto lastimoso me provocaba un dolor de cabeza punzante, pero al mismo tiempo, una satisfacción oscura y deliciosa. Finalmente, esa niña malcriada sentía el miedo real. El miedo al futuro. Ese mismo miedo que me había atormentado a mí cada vez que revisaba las cuentas a fin de mes y veía los números rojos causados por sus caprichos. Los dejé desahogarse durante unos minutos. Permanecí inmóvil en la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados, observando el espectáculo de la destrucción de una familia de parásitos. Era como ver un edificio demolerse, ruidoso, sucio, pero necesario para construir algo nuevo. Cuando consideré que ya era suficiente drama, me moví. Caminé con paso decidido hasta un rincón de la sala, detrás de las pesadas cortinas de terciopelo. Allí había escondido mi siguiente movimiento. Agarré con fuerza 3 grandes bolsas de basura industriales, de color negro brillante, de esas reforzadas para escombros de 100 litros. Estaban llenas hasta el tope, pesadas, deformes. Las arrastré hasta el centro de la sala, justo al lado de la mesa de comedor. El sonido del plástico grueso rozando contra el piso de porcelanato, swish, 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 hizo que se giraran. Con todas mis fuerzas, lancé las bolsas una a una hacia sus pies. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
Las 3 enormes bolsas aterrizaron con un sonido sordo y contundente frente a ellos. Javier dio un salto hacia atrás, asustado. Doña Teresa dejó de aullar y Sofía interrumpió su llanto, hipando. Miraron las bolsas negras con desconcierto y asco. Un vago olor a naftalina y polvo escapaba de ellas. Esas son sus cosas, dije con un tono plano, monocorde, desprovisto de cualquier emoción. Lo recogí todo esta tarde mientras ustedes estaban fuera derrochando mi dinero. Javier me miró, incrédulo. ¿Qué? Ropa, zapatos, objetos personales, todo lo que consideré importante para ustedes está ahí dentro, expliqué, señalando las bolsas con la barbilla. El resto, lo que me pareció basura o cosas que compré con mi dinero pero que ustedes no merecen conservar, ya lo tiré al contenedor o lo guardé para venderlo y recuperar algo de mis pérdidas. Me acerqué un paso más, invadiendo su círculo de confort. Y no se molesten en intentar subir a las habitaciones. Ya he cambiado las cerraduras de los dormitorios esta tarde. Están trancados. No tienen acceso a ninguna parte de esta casa, excepto a este comedor y a la puerta de salida. Sofía soltó un grito agudo y se lanzó sobre una de las bolsas. Rasgó el plástico con sus uñas manicuradas, desesperada. El contenido se desparramó por el suelo, blusas de seda arrugadas, vestidos hechos una bola, zapatos de tacón tirados sin sus cajas, maquillaje rodando por el suelo. Mi ropa. Has arruinado mi ropa. Aulló, levantando un vestido de fiesta que estaba completamente arrugado. Esto es seda. No se puede tratar así. Eres un monstruo, Elena. La miré con indiferencia. Para mí, eso no es ropa. Es la evidencia de mi estupidez financiera. Son solo trapos que necesitan salir de mi casa. Cuanto antes. Doña Teresa me miró con una incredulidad absoluta, llevándose la mano al pecho, jadeando. Me está dando algo, gimió, cerrando los ojos y tambaleándose. ¿El corazón? Elena, me vas a matar. Soy una anciana. Ah, el viejo truco. El infarto fantasma. Cada vez que yo intentaba poner un límite en el pasado, ella se moría. Y yo, estúpida, corría a buscarle agua, a abanicarla, a pedir perdón. Pero esta noche, la enfermera había renunciado. No finjas, Teresa, le espeté secamente. Tengo los resultados de tu chequeo médico del mes pasado. Tu corazón está más fuerte que el de un toro. Lo único que tienes enfermo es el alma, podrida de envidia y rencor. Así que ahórrate el teatro para alguien que compre entradas. Javier, viendo que la intimidación y la lástima de su madre no funcionaban, intentó una última táctica. La manipulación emocional. Cambió su postura agresiva por una más encorvada, sumisa. Bajó la voz, intentó poner esa mirada de cachorro apaleado que solía usar cuando éramos novios. Se acercó a mí lentamente, extendiendo la mano para tocar mi brazo. Elena, nena, por favor, susurró. No hagas esto. Piensa en nosotros. Piensa en los votos que hicimos ante el altar. En la salud y en la enfermedad, ¿recuerdas? ¿Qué van a decir los vecinos si nos ven salir así? Podemos arreglarlo. Te prometo que voy a buscar trabajo mañana mismo. Voy a cambiar. Me aparté bruscamente de su toque, como si su mano estuviera ardiendo. Sentí una náusea profunda. ¿Arreglarlo? Le pregunté, con una voz cargada de asco. Javier,
Hace 10 años cavaste la tumba de este matrimonio. Hoy solo estoy poniendo la lápida. Olvidaba que el corazón de una mujer herida repetidamente acaba por congelarse, por cristalizarse hasta volverse más duro que el diamante. Ya no había ninguna grieta por donde él pudiera entrar con sus mentiras. Miré mi reloj nuevamente. Han pasado 5 minutos desde mi ultimato. No tengo toda la noche. Mañana tengo que trabajar para seguir pagando las deudas que ustedes me dejaron. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo de mi falda. Desbloqueé la pantalla y la giré hacia ellos. En ella se veía claramente el botón de llamada de emergencia conectado directamente con la garita de seguridad del residencial privado. Escúchenme bien, porque no voy a repetirlo, dije, enunciando cada palabra con una precisión letal. Ahora, agarren esas bolsas de basura y arrástrenlas fuera de mi casa. Ellos se quedaron quietos, mirándome. Ahora, grité, rompiendo mi propia calma. Si en 10 segundos siguen aquí, presiono este botón. Don Ramírez y el equipo de seguridad vendrán armados y lo sacarán a la fuerza. Imaginen la vergüenza, doña Teresa, imaginen el escándalo, Javier, ser arrastrados por el asfalto como delincuentes comunes frente a todos los vecinos del barrio. Empecé a contar. 1, 2, 3. Javier se quedó paralizado. Su rostro estaba pálido como el papel, sudando frío. Me miró a los ojos buscando algún rastro de duda, alguna señal de que yo estaba bromeando. Pero no encontró nada más que un muro de hormigón. Vio una seriedad mortal. 4. 5. Con las manos temblorosas, Javier maldijo por lo bajo y agarró una de las grandes bolsas de plástico negro por el nudo. «Muévete, Sofía», le gritó a su hermana, dándole una patada leve en la pierna. «Deja de llorar y agarra esa maldita bolsa. Nos van a echar de verdad». También tiró del brazo de su madre, que seguía jadeando y fingiendo asma, obligándola a levantarse de la silla. «Mamá, vamos. Esta loca es capaz de llamar a la policía». Finalmente, se dieron cuenta. La sirvienta, la cajero automático, la esposa sumisa había muerto. La dueña de la casa había despertado, y sus órdenes eran absolutas. La puerta principal de la casa se abrió, revelando la densa oscuridad de la noche. Un viento fuerte invadió el recibidor, trayendo consigo el olor a tierra mojada y las primeras gotas de una tormenta que amenazaba con caer. El cielo parecía bendecir mi plan de limpiar la casa de toda suciedad, porque un relámpago iluminó el horizonte justo cuando daban el primer paso hacia afuera. Me quedé en el umbral, vigilante, asegurándome de que salieran con sus bolsas de basura, cargando sus miserables pertenencias. Javier iba delante, con la bolsa al hombro, encorvado bajo el peso de su derrota. Parecía patético, una sombra del hombre arrogante que me había golpeado hacía media hora. Su camisa comenzaba a mojarse con las primeras gotas. Detrás, Sofía arrastraba su bolsa a regañadientes, maldiciendo cada vez que el plástico se enganchaba. Y doña Teresa caminaba con dificultad, sin cargar nada, intentando mantener la barbilla alta, aunque el viento le despeinaba su cabello teñido. Justo cuando el último pie de doña Teresa cruzó el umbral hacia el porche exterior, agarré el pomo de la puerta. «Adiós», susurré. Y cerré la puerta de madera maciza con un estruendo definitivo. ¡Clam! Pasé el cerrojo de seguridad. Pasé la segunda trampa. Y finalmente, puse la cadena.
El ruido de la cerradura al girar fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Pero esto era solo el principio de su caída. El sonido de la lluvia golpeando contra el techo se intensificó, como si el cielo mismo aplaudiera mi decisión. Inmediatamente después de pasar el cerrojo, comenzaron los golpes. Pum, pum, pum. Eran puñetazos desesperados contra la madera maciza de la puerta. Javier gritaba mi nombre, alternando entre insultos soeces y súplicas patéticas. Su voz sonaba ahogada, amortiguada por el rugido de la tormenta que caía con furia afuera. Pero yo no me inmuté. Mis manos ya no temblaban. Caminé con serenidad hasta la ventana frontal del salón, aparté levemente la cortina de seda y miré hacia afuera. El jardín delantero se había convertido en un escenario dramático. Los tres estaban de pie, bajo la intemperie, temblando violentamente. La lluvia caía torrencialmente, empapando sus ropas caras en cuestión de segundos. El agua corría por el rostro de Javier, mezclándose con su sudor frío. Las bolsas de basura negras, mal atadas, brillaban bajo la luz del porche, escurriendo agua sucia, dándoles un aspecto aún más miserable. Javier seguía golpeando la puerta, esperando estúpidamente que yo me ablandara al ver su estado, esperando que la buena Elena saliera corriendo con toallas calientes. Estaba muy equivocado. Verlos allí, reducidos a la nada por el agua y el frío, en realidad aliviaba las cicatrices de mi corazón. Era el karma instantáneo. ¿Acaso no me habían dejado ellos innumerables veces esperando bajo la lluvia un taxi o un Uber después del trabajo, mientras Javier usaba mi coche para salir de fiesta con sus amigos? Ahora, que sintieran el frío penetrando hasta la médula de sus huesos. El escándalo en mi porche, los gritos y los golpes, inevitablemente atrajeron la atención. En un barrio privado y exclusivo como este, el silencio es oro y el ruido es un pecado. Las luces de las mansiones vecinas comenzaron a encenderse una a una. Algunos vecinos curiosos abrieron sus ventanas o salieron a sus balcones protegidos para ver qué ocurría. Javier, al darse cuenta de que tenía público, cambió de táctica instantáneamente. Su instinto manipulador se activó. Dejó de insultar y comenzó a gritar con un tono lastimoso, teatral, intentando hacerse la víctima. Se giró hacia las casas vecinas, abriendo los brazos bajo la lluvia. ¡Socorro!, gritaba, girando la cabeza de un lado a otro. ¡Ayúdennos, por favor! Mi mujer se ha vuelto loca. Ha perdido la razón. Ha expulsado a su suegra enferma en medio de la noche. Por favor, no dejen que muramos aquí fuera. Doña Teresa, cuyo instinto para el drama era digno de un Oscar, captó la señal de inmediato. Se dejó caer dramáticamente sobre el suelo mojado del porche, fingiendo un desmayo. Mi corazón gimió antes de colapsar. Me muero. Sofía se arrodilló al lado de ella, sacudiendo el cuerpo de su madre mientras lloraba a gritos, creando una escena digna de una telenovela barata. Mamá. Mamá, no te mueras. Chillaba mirando hacia las casas de los vecinos. Elena, abre la puerta. Eres una asesina. Vi como el señor Martínez, el presidente de la comunidad que vivía 3 casas más abajo, se acercaba a su ventana con un teléfono en la mano. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados permitiendo que Javier distorsionara la narrativa. Él era un experto en mentir, pero yo tenía la verdad y la ley de mi lado. Saqué mi móvil y marqué el número de la garita de seguridad principal.
El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz grave y profesional de don Ramírez, el jefe de seguridad del residencial, respondiera. Seguridad, buenas noches. Don Ramírez, soy Elena, de la casa 42, dije con voz firme y clara. Tengo una situación de perturbación del orden público en mi propiedad. Hay 3 individuos agresivos haciendo un escándalo en mi porche y molestando a los vecinos. ¿Intrusos, señora Elena?, preguntó Ramírez, alertado. Son mi ex marido y sus familiares. Ya no residen aquí. Están intentando entrar a la fuerza. Por favor, envíe una patrulla para sacarlos del residencial inmediatamente. Entendido, señora. Vamos para allá. Menos de 2 minutos después, las luces giratorias amarillas de 2 coches de seguridad iluminaron la calle bajo la lluvia. Don Ramírez y 2 de sus guardias más robustos bajaron rápidamente de los vehículos, ajustándose los impermeables. Se acercaron al porche donde se desarrollaba el ridículo drama familiar. Me armé de valor. No iba a esconderme. Abrí la puerta principal apenas unos centímetros, dejando puesta la cadena de seguridad, lo suficiente para hablar con don Ramírez sin que Javier pudiera empujar para entrar. Don Ramírez, dije en voz alta, proyectando mi voz para que atravesara el sonido de la lluvia y llegara a los oídos de los vecinos que espiaban. Por favor, llévese a estas personas de aquí. Javier, al ver a la seguridad, intentó jugar su última carta. Se levantó y corrió hacia don Ramírez. Oficial. Gracias a Dios que llega, dijo Javier, intentando poner su mano en el hombro del guardia. Esta es mi casa. Mi mujer está alterada, debe tener un colapso nervioso. Por favor, ayúdeme a entrar para calmarla. Mi madre está ahí tirada, muriéndose de frío. Pero don Ramírez era un vigilante profesional que llevaba 15 años trabajando aquí. Sabía perfectamente quién firmaba los cheques. Sabía quién le daba la cesta de Navidad cada año y quién le saludaba con respeto. Y también sabía que Javier era el tipo arrogante que solía llegar borracho de madrugada y tratar a los guardias como si fueran basura. La simpatía de don Ramírez claramente no estaba con él. El jefe de seguridad dio un paso atrás, evitando el contacto con Javier, y me miró a mí a través de la rendija de la puerta. Señora Elena, ¿confirma usted que estas personas no tienen autorización para estar aquí? Confirmo, respondí tajante. Estamos en proceso de divorcio. La casa es de mi exclusiva propiedad, como consta en los registros. Les he pedido que se vayan y se niegan. Están invadiendo propiedad privada y alterando la paz del vecindario. Sáquelos, por favor. Ramírez asintió una vez, secamente. Se giró hacia Javier y su tono cambió a uno de autoridad absoluta. Lo siento, don Javier. La señora Elena es la propietaria legal y ha solicitado su desalojo. Por favor, no haga más escándalo a estas horas. Tienen que acompañarnos a la salida. Javier se quedó boquiabierto. Su rostro pasó de la esperanza a la furia. ¿Pero qué dice? Yo soy el marido. Usted no puede echarme. Soy un residente. Ya no, señor, dijo Ramírez, haciendo una señal a sus hombres. 2 guardias corpulentos avanzaron y agarraron a Javier por los brazos. Él intentó resistirse, forcejeando inútilmente. Suélteme. ¿Saben quién soy? Voy a hacer que los despidan a todos. Gritaba Javier, pero su voz sonaba cada vez más desesperada que amenazante. Doña Teresa,
Al ver que la seguridad no estaba comprando su actuación y temiendo ser arrastrada por la fuerza bruta, se recuperó milagrosamente de su desmayo. Se puso de pie de un salto, olvidando su supuesto infarto, y se agarró del brazo de Sofía. «Brutos. No me toquen», chilló la anciana. «Tengo dignidad». Fueron escoltados fuera del jardín como si fueran delincuentes comunes. El rostro de Javier ardía de vergüenza al ver las siluetas de los vecinos observando desde las ventanas. Su teatro de marido injusticado había fracasado estrepitosamente. La humillación era pública y total. Cuando llegaron a la acera, cerca de los coches patrulla, Javier de repente se detuvo en seco, como si un rayo le hubiera golpeado el cerebro. Se giró bruscamente hacia la casa, gritando hacia mí, que seguía en la puerta entreabierta. «Las llaves», gritó, con los ojos desorbitados por el pánico. «Las llaves del coche. Mi cartera y las llaves del coche siguen ahí dentro, en la mesita de entrada. Lánzame las llaves, Elena. Por lo menos déjanos irnos en el coche». Yo sonreí de lado, una sonrisa gélida. Me quité la cadena de seguridad y abrí la puerta completamente para que pudiera verme bien bajo la luz del porche. Di un paso al frente, sin importarme que algunas gotas de lluvia mojaran mis zapatos. ¿El coche?, pregunté con un tono de falsa inocencia. «¿Qué coche, Javier? ¿Te refieres al SUV negro de lujo?» «Sí, maldita sea. Dame las llaves». «Para que lo sepas», dije elevando la voz, «los documentos de ese vehículo están a mi nombre. Terminé de pagar la última cuota el mes pasado con mi bono de productividad. Así que es mi coche. Y las llaves, bueno, las he guardado en un lugar donde nunca vas a encontrarlas. No tienes ni el más mínimo derecho sobre ese vehículo». Javier palideció. Pero necesito un vehículo. ¿A dónde vamos a ir con esta lluvia? No podemos ir andando cargando estas bolsas. Su voz se quebró en medio del aguacero. «Ten piedad». «Eso ya no es problema mío», respondí con una frialdad absoluta. «Pueden ir andando. Un poco de ejercicio no te vendrá mal, últimamente te estás poniendo gordo. O pidan un Uber». «Ah, espera». Hice una pausa teatral, llevándome la mano a la boca. «Olvidé que tu cartera de cuero está ahí dentro, sobre la consola de la entrada. Y todos los cartajes de crédito que hay en esa cartera son adicionales de mi cuenta titular. Y adivina qué, Javier, las bloqueé todas hace exactamente 15 minutos desde la aplicación del banco». Vi cómo sus rodillas flaqueaban. «Así que es inútil que tengas la cartera. No hay dinero. No hay crédito. No eres nadie». El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por la lluvia. Javier se quedó mudo, con la boca abierta, recibiendo el agua en la cara como bofetadas. Acababa de darse cuenta de la magnitud real de su ruina. Sin casa. Sin coche. Sin tarjetas. Sin un solo centavo en el bolsillo. Estaba desnudo ante el mundo. Don Ramírez, impaciente, le dio un empujón suave en la espalda. «Vamos, señor. Andando. No moleste más a la señora Elena». Finalmente, Javier, doña Teresa y Sofía se rindieron. Bajaron la cabeza y comenzaron a caminar, arrastrados por la seguridad, alejándose de la mansión lujosa donde habían vivido como reyes parásitos. Caminaban con dificultad bajo la lluvia torrencial, arrastrando las bolsas de basura negras que chocaban contra sus piernas.
Eran la imagen viva de la derrota. Los vi alejarse hasta que se convirtieron en manchas borrosas en la oscuridad de la calle. Cerré la puerta de nuevo. Pasé la llave. Clic, clac. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, pero aquí dentro, en mi casa, el ambiente era pacífico, cálido y silencioso. Por primera vez en 5 años, sentí que de verdad había vuelto a mi hogar. Sentí que me había quitado un tumor maligno de encima. Apoyé la espalda en la puerta, solté un largo suspiro que vació mis pulmones de tensión y sonreí. Esta noche iba a dormir profundamente. Muy profundamente. El enorme portón de hierro forjado del residencial de lujo se cerró tras ellos con un chirrido metálico automático, como un muro infranqueable que separaba el paraíso que acababan de perder del infierno terrenal que ahora les daba la bienvenida. La lluvia no disminuía, al contrario, se intensificaba con un viento helado que cortaba la piel como cuchillos. Javier, Doña Teresa y Sofía se quedaron parados en el borde de una carretera solitaria, oscura y desierta. No había techo bajo el cual cobijarse, excepto algunos árboles frondosos que, en realidad, goteaban aún más agua sobre sus cabezas. Los tres parecían ratas de alcantarilla arrastradas por la riada, mojados, sucios e infelices. Las bolsas de basura, que constituían ahora su único patrimonio, parecían cada vez más pesadas al llenarse de agua por los agujeros del plástico barato. Caminaban sin rumbo por la acera encharcada. La luz mortecina de las farolas parpadeantes iluminaba sus rostros desencajados. Javier metió la mano en el bolsillo de su pantalón empapado por enésima vez, esperando un milagro. Buscaba frenéticamente un billete olvidado, una moneda, un papel, algo. Pero nada. El bolsillo estaba vacío, solo pelusa mojada. Su cartera, con su identificación, su licencia de conducir y sus tarjetas, aunque estuvieran bloqueadas, se había quedado en la mesita de entrada. Elena lo había calculado a la perfección. Sin esa cartera, Javier no era nadie. Era un fantasma en el sistema. No podía alquilar una habitación de hotel barato porque te piden identificación. No podía comprar comida. No podía ni siquiera sentarse en una cafetería a pedir un té caliente. Su identidad y su acceso al mundo civilizado estaban trancados en la casa que ahora le estaba prohibida. Doña Teresa comenzó a delirar de frío. Sus dientes castañeteaban con un ruido rítmico y molesto, y sus labios se estaban poniendo azulados. La mujer que siempre había parecido impecable, que criticaba a las personas pobres por su aspecto, ahora parecía una bruja de cuento, vieja y frágil. La lluvia había arrastrado los restos de su rímel y delineador, creando manchas negras bajo sus ojos que le daban un aspecto terrorífico. «Es tu culpa», empezó a gritar con voz ronca, culpando a Javier. «Eres un inútil. No supiste controlar a tu mujer. Todo esto es porque fuiste demasiado blando». Según la lógica retorcida de Doña Teresa, estábamos en la calle no porque hubiéramos abusado de Elena, sino porque Javier no la había sometido lo suficiente. Sofía caminaba detrás a tropezones. El tacón de uno de sus zapatos de aguja se había roto al pisar un bache invisible lleno de agua, obligándola a cojear patéticamente mientras llevaba el zapato roto en la mano. Finalmente, encontraron un pequeño supermercado cerrado con un toldo de lona lo suficientemente ancho para cubrirse un poco. Sin decir palabra, se dejaron caer agotados sobre el suelo de baldosas frías y llenas de polvo. Javier apoyó la espalda contra la persiana metálica del local. Su estómago rugió con fuerza, un sonido gutural que le provocó dolor.
El hambre comenzaba a atacar con brutalidad. La última vez que habían comido fue en el almuerzo, y esta noche esperaban el banquete que Elena iba a preparar. Irónicamente, habían recibido un plato inolvidable, aunque no comestible. La imagen de un plato de sopa caliente bailaba ahora en su mente, torturándolo. Sofía sacó su móvil con la pantalla ligeramente astillada. Tenía un 10% de batería. Intentó pedir un Uber con sus dedos entumecidos por el frío. Sin embargo, al confirmar el viaje, la pantalla parpadeó con un mensaje en rojo: método de pago inválido. Transacción rechazada. Mierda, gritó Sofía, golpeando el teléfono. Lo bloqueó todo. De verdad lo bloqueó todo. Intentó llamar a sus amigas de la alta sociedad, esas con las que se iba de brunch cada domingo. La primera llamada no fue atendida. La segunda fue enviada al buzón de voz. La tercera fue contestada por su mejor amiga, Sara. ¿Sara? Sara, ayúdame. Lloró Sofía. Elena nos echó. Estamos en la calle. Necesito que me prestes dinero o que me dejes ir a tu casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿En la calle?, dijo Sara con voz distante. Uy, gorda, qué mal, pero es que mis padres están en casa y ya sabes cómo son. Además, se me está cortando, la señal va fatal con la tormenta. Bye. Tut, tut, tut. Sofía miró el teléfono como si fuera un objeto alienígena. Lanzó el aparato contra el suelo con frustración y rompió a llorar, abrazándose las rodillas. Aquella noche pareció durar 100 años. No pudieron pegar el ojo en ningún momento. Los mosquitos comenzaron a picar su piel húmeda. El ruido ocasional de los camiones de basura que pasaban los asustaba. Cada vez que pasaba un coche de lujo, el corazón de Javier se encogía de dolor al recordar su SUV negro, con asientos de cuero calefactables, ahora aparcado confortablemente en el garaje de Elena. En el silencio de la madrugada, doña Teresa se quejó de un dolor agudo en el estómago por el frío y el hambre. No había medicinas. No había mantas. No había agua. Javier solo podía mirar a su madre con los ojos vacíos. Un sentimiento de culpa comenzó a aflorar, minúsculo, pero su enorme ego lo aplastó rápidamente, sustituyéndolo de nuevo con un odio visceral por Elena. Juró que se vengaría. Juró que recuperaría su vida. Pero no sabía que el amanecer traería una humillación aún mayor. Finalmente amaneció. La luz del sol era cegadora, brillante, casi insultante para quienes habían pasado la noche tiritando en el suelo. Pero esos rayos no calentaban sus corazones, solo servían para iluminar la crudeza de su nueva realidad. Sus cuerpos estaban rígidos, doloridos como si hubieran recibido una paliza. Un olor rancio emanaba de la ropa de marca que se había secado pegada al cuerpo, mezclado con el sudor del miedo. Las personas que pasaban camino al trabajo los miraban con asco, desviando la trayectoria para no acercarse. Pensaban que eran los nuevos vagabundos del barrio. Un empleado del supermercado llegó para abrir la tienda y, al verlos tirados en la entrada, los expulsó bruscamente, lanzando un cubo de agua con lejía a sus pies para limpiar la acera. «Largo de aquí, mugrosos», gritó el hombre. «Espantan a la clientela». Con la dignidad hecha jirones, arrastraron sus bolsas de basura hasta un banco en una plaza cercana. El hambre ya no era una molestia, era un dolor agudo, un calambre constante en el estómago. Sofía, por puro aburrimiento y masoquismo,
abrió sus redes sociales con los pocos megas de datos que le quedaban antes del corte definitivo. Sus ojos se abrieron como platos al ver la última historia de Instagram de Elena, publicada hacía apenas 15 minutos. «Miren esto», chilló Sofía, mostrando la pantalla a Javier y a doña Teresa. En la foto se veía una mesa de desayuno espectacular, café humeante, tostadas con aguacate, frutas frescas y jugo de naranja, con el fondo desenfocado de un apartamento moderno y luminoso que claramente no era la mansión. En una esquina de la foto, una pequeña frase escrita con tipografía elegante: «El mejor desayuno es el que se toma en paz, sin parásitos en la mesa». Agradecida por las nuevas bendiciones. Al ver la foto, el estómago de Javier se revolvió violentamente, no solo por el hambre, sino por la envidia y la rabia que explotaron en su pecho como una bomba ácida. Elena disfrutaba de la vida, renacía, mientras ellos se pudrían en la calle como basura. La realidad, sin la cartera de su esposa, era aterradora. El mundo ya no era amable. Javier decidió que no podía rendirse. Todavía tenía un trabajo. Sí, seguía siendo el director de marketing en una distribuidora de material de oficina. Aunque su cargo no era tan importante como él presumía y su sueldo era mediocre, frecuentemente gastaba todo en pequeñas apuestas deportivas online que escondía de Elena. Pensó rápido. Si llegaba a la oficina, podría pedir un adelanto de nómina o un préstamo personal a algún colega para alquilar una habitación temporal para su madre y su hermana. Tenía que salvar lo que quedaba de su dignidad como hombre. «Espérenme aquí», ordenó, dejando a doña Teresa y a Sofía en el banco de la plaza. «Voy a la oficina. Volveré al mediodía con dinero y comida. Lo prometo». Con pura determinación, caminó los 3 kilómetros hasta su oficina bajo el sol abrasador. Paró en el baño de una gasolinera para lavarse la cara y arreglarse el cabello con agua del grifo. Aunque no podía quitar el olor a humedad de la camisa arrugada, limpió sus zapatos llenos de barro como pudo con papel toalla. Su aspecto estaba lejos de ser el de un director ejecutivo, parecía alguien que acababa de sobrevivir a un naufragio, pero no tenía otra opción. Al llegar al vestíbulo del edificio comercial, la recepcionista lo miró frunciendo el ceño. «¿Don Javier?», preguntó, escaneándolo de arriba a abajo. Normalmente, Javier llegaba con trajes impecables y oliendo a perfume importado. Hoy parecía un espectro. Javier ignoró la mirada extraña y se dirigió directamente al ascensor. Dentro, 2 empleados de otro departamento se taparon la nariz disimuladamente y susurraron mientras lo miraban de reojo. Javier fingió no verlos, mirando al frente con la mandíbula tensa. Su corazón latía con fuerza, temiendo que se descubriera su repentina indigencia. Apenas llegó a su escritorio, antes de que pudiera siquiera sentarse, una funcionaria de recursos humanos ya estaba allí, de pie, con cara de pocos amigos. «Señor Javier, el director general y la jefa de auditoría lo esperan en la sala de reuniones. Ahora mismo». Javier tuvo un mal presentimiento. Una llamada tan repentina a primera hora nunca era buena señal. Con paso cansado, siguió a la funcionaria hasta la sala acristalada al final del pasillo. Dentro, el ambiente estaba helado. El director general y la directora de recursos humanos esperaban sentados con una pila de carpetas sobre la mesa. Sus rostros eran muros de hormigón, sin rastro de amabilidad. Javier se sentó en la silla que le indicaron, intentando sonreír a pesar de que sus labios temblaban. «Buenos días». «¿Qué ocurre, señores?».
Qué extraño que me llamen tan temprano. El director le lanzó una carpeta azul que se deslizó por la mesa hasta detenerse frente a él. No vamos a andar con rodeos, Javier. Llevamos una semana realizando una auditoría interna forense y hemos encontrado discrepancias masivas. El corazón de Javier pareció detenerse. Abrió la carpeta con las manos sudorosas. Dentro había copias de correos, facturas y transferencias. Pruebas de desvío de fondos operativos, falsificación de facturas de gasolina y hasta facturas infladas de almuerzos con clientes que nunca existieron. Durante mucho tiempo, Javier había estado robando pequeñas cantidades de la empresa para mantener su estilo de vida o pagar sus deudas de juego. Antes, cada vez que había una diferencia en la caja chica o un error contable, Elena, que trabajaba como contadora senior en una firma prestigiosa que casualmente era la consultora externa de esta empresa, frecuentemente lo ayudaba a maquillar los informes o incluso cubría las pérdidas con su propio dinero para salvar la carrera de su marido. Elena hacía esto para proteger la reputación de la familia. Pero ese escudo protector había desaparecido. Claramente, Elena ya no estaba encubriendo la suciedad de Javier. De hecho, era muy probable que hubiera sido ella misma quien, anónimamente, dio el aviso a los auditores para que revisaran con lupa el departamento de marketing. Esto puedo explicarlo, señor, tartamudeó Javier, en pánico. El sudor frío le bajaba por las sienes. Es solo un error administrativo. Una confusión de códigos. ¿Un error administrativo? Bufó la directora de Recursos Humanos. Han desaparecido $300,000 en 6 meses y usted lo llama error administrativo. Ya verificamos los restaurantes y gasolineras que usted anexó. Todas esas facturas son falsas. Y lo que es peor, nos ha llegado información de que usted ha estado utilizando recursos de la empresa para fines personales. Javier. Interrumpió el director con una voz atronadora. Esta empresa no tolera criminales. A partir de este momento, está usted despedido por causa justa. ¿Despedido? Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero, tengo derechos, la indemnización. No recibirá ni un centavo de finiquito, sentenció el director. Los daños que ha causado superan con creces sus derechos laborales. Y una cosa más, si no devuelve los $300,000 en las próximas 48 horas, llevaremos este asunto a los tribunales penales. La policía vendrá a buscarlo a su casa. El mundo de Javier se derrumbó. Despedido. Sin indemnización. Amenazado de prisión. Se desplomó en la silla, sin fuerzas. Abrió la boca para suplicar, pero la voz no le salía. Había terminado. El último hilo que lo sostenía a la sociedad acababa de ser cortado. Intentó rogar. Se levantó y casi se arrodilló, olvidando toda su dignidad, llorando y pidiendo una oportunidad. Pero la decisión era firme. Llamaron a 2 guardias de seguridad para sacarlo del edificio. La escena de la expulsión de la noche anterior se repetía, esta vez en su santuario profesional. Javier fue escoltado entre los cubículos de sus compañeros, que lo miraban con sorpresa y desprecio abierto. Los susurros se oían por todas partes. La noticia de su corrupción se había extendido como la pólvora. Lo obligaron a meter sus objetos personales en una caja de cartón barata. No había mucho de valor en su mesa, apenas una foto de él mismo posando con aire de éxito y una grapadora.
Cuando Javier salió del vestíbulo del edificio con la caja en las manos, vio algo que le apretó el pecho hasta dejarlo sin aire. Un sedán plateado, último modelo, paró justo enfrente de la entrada VIP del edificio de al lado, un centro empresarial mucho más prestigioso. El chofer abrió la puerta trasera. Y de ella bajó una mujer. Era Elena. Pero esta Elena era diferente. Vestía un traje sastre blanco impecable, de corte moderno, gafas de sol oscuras que le daban un aire de diva inalcanzable y caminaba con una confianza que hacía temblar el suelo. Iba acompañada de 2 asistentes que llevaban su maletín. Elena se dirigía a una reunión con un cliente importante. Su carrera estaba en plena ascensión. Javier quiso gritar su nombre. Quiso correr tras ella. Pero sus pies parecían clavados en el cemento. Vio su propio reflejo en el cristal del edificio, desgreñado, sucio, maloliente, sosteniendo una caja de cartón con basura. Mientras tanto, Elena brillaba como un diamante recién pulido. En ese momento, Elena giró la cabeza levemente hacia su dirección. Detrás de las gafas oscuras, Javier pudo sentir una mirada afilada y penetrante. Elena no paró. No lo saludó. Ni siquiera mostró sorpresa. Simplemente desvió la mirada con indiferencia y continuó su camino hacia el rascacielos, dejándolo allí, paralizado en la acera, convertido en un auténtico perdedor. La ruina de su carrera era el complemento perfecto a su sufrimiento personal. Javier volvió a la plaza con pasos pesados, arrastrando los pies como un condenado a muerte. El sol del mediodía le quemaba la nuca. En las manos abrazaba la caja de cartón, el símbolo de su fracaso absoluto. Durante el trayecto, su estómago no dejaba de rugir, retorciéndose de hambre. Pero el hambre no era nada comparada con el miedo que ahora lo dominaba. Tenía que enfrentar a su madre y a su hermana con las manos vacías. Sin dinero. Sin comida. Y lo peor de todo, con la noticia de que ahora era un desempleado con antecedentes penales en camino. Al llegar a la plaza, encontró una escena desoladora. Doña Teresa y Sofía estaban encogidas en el banco, con la pintura descascarada. Parecían plantas arrancadas de raíz y dejadas al sol para morir. Doña Teresa se masajeaba los pies hinchados mientras Sofía se abanicaba con un pedazo de cartón sucio, con el rostro lleno de tedio y odio. Cuando vieron a Javier a lo lejos, sus rostros se iluminaron por un instante. La esperanza de un bocadillo y agua fresca brilló en sus ojos. Sofía incluso se levantó de un salto, ignorando el dolor en su pie, para recibir a su hermano con la mano extendida. Pero esa esperanza se hizo añicos cuando Javier llegó y dejó caer la caja al suelo con un ruido sordo y desolador. No se atrevió a mirarlas a los ojos. Bajó la cabeza, fijando la vista en sus zapatos de cuero arruinados. «Me han despedido», murmuró con voz rota. «No hay dinero». Un silencio denso los envolvió, contrastando con el ruido del tráfico de la ciudad. Y entonces estalló el caos. Doña Teresa gritó histéricamente, sin importarle la gente que pasaba. Empezó a golpear el brazo de Javier con las pocas fuerzas que le quedaban. «Inútil. Eres un inútil», chillaba. «Te di todo. Te crié para ser un rey y eres un mendigo. ¿Cómo pudiste dejar que te atraparan?». Sofía no fue menos cruel. Le dio una patada a la caja de cartón, esparciendo la grapadora y los papeles por el suelo. «Maldito seas, Javier», insultó. «¿Qué vamos a comer? ¿Papel? Eres una vergüenza».
Todo esto es tu culpa por ser un corrupto de pacotilla. En esa situación límite, la máscara de familia unida que siempre habían mostrado ante Elena se desmoronó por completo. Ya no había lealtad, ni amor, ni apoyo mutuo. Solo quedaba el instinto de supervivencia de tres individuos egoístas culpándose unos a otros. Patricia culpaba a Javier por su corrupción. Javier culpaba a Sofía y a doña Teresa por su estilo de vida derrochador que lo obligó a robar. Y doña Teresa los culpaba a los dos por no haber encontrado parejas ricas que pudieran mantenerlos. Cuando la discusión se calmó por puro agotamiento, Javier tomó una decisión desesperada. Se quitó el reloj de oro del pulso, el único objeto de valor que le quedaba. También exigió a Sofía los pendientes de diamantes que llevaba puestos. «Dámelos», le gritó cuando ella intentó proteger sus orejas. «Necesitamos comer». Forzaron a Sofía a entregar las joyas. Javier fue a una casa de empeño sórdida en el centro. Sin facturas y con la urgencia escrita en la cara, el prestamista olió la desesperación y le ofreció una miseria. Compraron el reloj y los pendientes por un precio irrisorio, un 10% de su valor real. Javier no tuvo otra opción que aceptar el dinero en efectivo. Con eso, compraron comida rápida grasienta y pagaron una semana en una pensión de mala muerte en la periferia de la ciudad. La habitación era un agujero infecto. Las paredes estaban manchadas de humedad negra, no había ventanas, solo una pequeña rejilla de ventilación. Había un solo colchón de espuma fino y hundido en el suelo. El baño era compartido y el olor a orina impregnaba el pasillo. Para doña Teresa y Sofía, acostumbradas a sábanas de hilo egipcio, este lugar era el infierno en la tierra. Esa noche, comieron en silencio, sentados en el suelo. Devoraron las hamburguesas baratas con avidez animal, pero sus ojos destilaban odio. Después de la cena, Javier guardó el sobre con el poco dinero que sobraba debajo de su almohada, con la intención de usarlo al día siguiente para buscar algún trabajo manual o comprar pasajes de autobús a otro pueblo. El agotamiento físico hizo que Javier y doña Teresa cayeran dormidos casi de inmediato, roncando ruidosamente en la habitación sofocante. Pero Sofía no durmió. Sus ojos miraban fijamente el techo lleno de telarañas. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Miraba con asco a su madre y a su hermano, durmiendo con la boca abierta, babeando. Sentía que ella no merecía estar en ese lugar miserable. Ella era joven, era guapa. Ella tenía futuro. Odiaba a Javier por haber fallado como proveedor. Odiaba a su madre por ser una carga enferma. Los susurros de la tentación comenzaron a seducirla. Si se quedaba con ellos, el dinero se acabaría en 3 días y morirían de hambre juntos. Javier iría a la cárcel y ella tendría que cuidar a la vieja. Pero si tomaba el dinero, si lo tomaba solo para ella, tal vez podría comprar un billete de tren a la capital, buscar a una vieja amiga de la universidad, inventar una historia triste y empezar de nuevo. Encontrar a otro hombre. Sobrevivir. Lentamente, con el sigilo de una serpiente, Sofía deslizó su mano bajo la almohada de Javier. Su corazón latía desbocado. Sintió el papel del sobre. Lo tiró suavemente. Javier se movió, gruñó en sueños, y Sofía se congeló. Pero él solo se dio la vuelta. Sofía sacó el sobre. Lo abrió y vio los billetes. Era poco, pero suficiente para ella sola. Guardó el dinero en su sujetador. En silencio, tomó su bolso. Sin mirar atrás,
Sin una pizca de remordimiento por la madre y el hermano que estaba condenando a la miseria absoluta, Sofía abrió la puerta de la habitación y se deslizó hacia la oscuridad del pasillo. Un parásito acababa de comerse a los otros parásitos. A la mañana siguiente, los gritos de Javier rompieron el silencio de la pensión. Se despertó y encontró su almohada vacía. El dinero había desaparecido. Miró alrededor. Sofía no estaba. Sus cosas no estaban. Maldita sea. Rugió, despertando a doña Teresa. Cuando Javier le dijo a su madre que Sofía había huido con todo el dinero, al principio la anciana no lo creyó. No. Mi niña no. Negaba doña Teresa. Ella ha salido a comprar pan. Pero la realidad era innegable. La puerta no estaba forzada. Había sido un trabajo interno. Doña Teresa cayó en un llanto desconsolado, un aullido de dolor puro. Esta vez, su dolor era real. La hija que siempre había mimado, a la que había defendido contra Elena, la había abandonado como si fuera un perro viejo. Javier, al borde de un ataque de nervios, golpeó la pared hasta sangrar los nudillos. La traición de la propia sangre dolía 1000 veces más que la de una esposa. Su ruina se completó cuando el dueño de la pensión aporreó la puerta, furioso por los gritos. Al ver a Javier fuera de sí y al enterarse de que no tenían dinero para pagar más días, los echó a la calle en ese mismo instante. De nuevo bajo el sol. De nuevo sin nada. Absolutamente nada. Cero. Doña Teresa caminaba a duras penas, apoyándose en Javier. Estaba pálida, con fiebre. El shock de la traición de Sofía había destrozado su salud mental y física. En su desesperación total, a Javier se le ocurrió una idea estúpida. La idea de un hombre que no tiene nada más que perder. Vamos a casa, dijo con los ojos vidriosos. Vamos a hablar con Elena. Ella no es mala. Si ve cómo estás, mamá, si ve que estamos muriendo, tendrá piedad. Tiene que tener piedad. Con sus últimas fuerzas, Javier llevó a su madre caminando kilómetros de vuelta hacia el barrio rico. Tardaron horas. Sus pies sangraban dentro de los zapatos. Llegaron al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja. El aspecto de ambos era el de mendigos profesionales. Se escondieron detrás de unos arbustos frente a la mansión, esperando ver el coche de Elena. La casa estaba oscura y silenciosa. El jardín estaba impecable, recién cortado, pero algo hizo que las rodillas de Javier fallaran y cayera al suelo. Clavado en el césped perfecto, había un cartel. Un cartel grande, amarillo con letras rojas enormes que brillaban como una sentencia de muerte. Se vende tratar con inmobiliaria de lujo. Y cruzado sobre el cartel, una franja adhesiva que decía, vendido. La casa estaba vacía. Las ventanas no tenían cortinas. Javier sintió como el alma se le escapaba del cuerpo. Elena no solo los había expulsado. Elena había borrado todo rastro de ellos. Había vendido la casa. Se había ido. Se había llevado su éxito, su dinero y su perdón a otro lugar, dejándolos a ellos frente a una cáscara vacía, completamente solos en un mundo que ya no les pertenecía. Javier abrazó las rodillas de su madre y lloró en silencio, mientras la noche caía sobre ellos, oscura y definitiva. Para Elena, los días posteriores a la expulsión definitiva de Javier y su familia fueron días de un silencio curativo, casi sagrado. Se acabaron los gritos exigiendo el desayuno a las 6 de la mañana.
Se acabaron las telenovelas de Doña Teresa a todo volumen. Se acabaron las quejas constantes sobre si la carne estaba dura o si la camisa no estaba bien planchada. La casa se quedó tan tranquila que Elena podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el susurro del viento moviendo las hojas en el jardín. Al principio, ese silencio le resultó extraño, casi ensordecedor, pero poco a poco se convirtió en un manto de paz que había ansiado desesperadamente durante 5 años. Lo primero que hizo fue limpiar. Pero no una limpieza normal. Contrató a una empresa profesional de desinfección industrial. Quería que limpiaran la casa literal y metafóricamente. Desinfectaron cada rincón, tiraron los restos de basura que Javier había dejado olvidados y cambiaron sábanas, cortinas y alfombras. Quería borrar su olor. Ese olor a tabaco rancio y el perfume penetrante y barato de Doña Teresa. Una vez que la casa estuvo inmaculada, contactó a una inmobiliaria de lujo. Decidió venderla. Aunque la había pagado con su sudor y lágrimas, había demasiados fantasmas en esas paredes. Demasiados recuerdos de humillaciones en la cocina y lágrimas en el dormitorio. Necesitaba un comienzo completamente nuevo, una hoja en blanco. La venta fue rápida. En 2 semanas, la mansión fue vendida por un precio excelente a una familia joven y feliz. Con ese dinero y sus ahorros ahora intactos y protegidos, Elena compró un ático de lujo en el centro financiero de la ciudad. Era más pequeño, sí, pero infinitamente más moderno, con seguridad 24 horas y, lo más importante, era solo suyo. Desde su ventanal en el piso 30, podía ver las luces de la ciudad brillando a sus pies, un símbolo perfecto de su futuro brillante. Su carrera también despegó como un cohete. Sin el drama familiar que le drenaba la energía vital, pudo enfocarse al 100% en su trabajo. El gran proyecto de auditoría que dirigía fue un éxito rotundo. Sus jefes, impresionados por su capacidad y frialdad bajo presión, la promovieron a socia principal de la firma. Eso trajo consigo un coche de empresa, un asistente personal y un salario que duplicaba el anterior. Elena cambió su estilo. Donó los vestidos simples y recatados que usaba por miedo a que Javier se irritara si ella brillaba demasiado. Ahora llenaba su vestidor con trajes elegantes de diseñador, cortes modernos que realzaban su figura. Su rostro, antes cansado y ojeroso, ahora resplandecía. Sus amigos le decían que parecía 10 años más joven. Había recuperado su luz. Para Elena, el divorcio no fue un fracaso. Fue una cirugía necesaria para extirpar un tumor maligno que estaba matándola lentamente. El trámite en el tribunal fue rápido. Javier nunca apareció en las audiencias, probablemente por vergüenza o porque no tenía traje que ponerse. Así que el juez falló a favor de Elena en rebeldía. Cuando el juez golpeó el martillo final, Elena no lloró. Sonrió. Suspiró aliviada, dando gracias al cielo. Salió del juzgado sintiéndose ligera, como si le hubieran quitado cadenas de hierro de los tobillos. Esa misma noche, en su nuevo apartamento, mientras disfrutaba de una copa de vino tinto y un buen libro frente a la vista nocturna de la ciudad, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo le dijo que lo abriera. Elena, soy Javier. Te escribo desde el celular de un extraño que me lo prestó. Por favor, ayúdame. Mi madre está muy enferma. Dormimos en la calle, bajo un puente. Sofía nos robó y se fue. Siento que voy a morir de hambre. Te juro que he cambiado.
Déjanos volver, aunque sea al garaje. ¿Queda algo de amor por mí en tu corazón? Por favor. Elena leyó el mensaje sin ninguna expresión en su rostro. Esperó sentir algo. Pena, tal vez. O quizás rabia. O ganas de insultarlo. Pero no sintió nada. Absolutamente nada. Solo una leve molestia, como cuando ves una mosca en la pared. Recordó cómo Javier la dejó sola con fiebre alta para irse a pescar. Recordó cómo doña Teresa tiró su comida a la basura porque tenía poca sal. Recordó el último bofetón. ¿Amor? Ese amor había sido asesinado por ellos mismos, apuñalado 1000 veces por la ingratitud. Sin responder, con un dedo firme y manicurado, Elena bloqueó el número y borró el mensaje. Se acercó a la ventana y miró la inmensidad de la ciudad. Imaginó que en algún rincón oscuro y sucio, Javier estaría llorando su destino. Pero eso ya no era problema de ella. Cada uno es el arquitecto de su propia vida. Javier eligió ser un verdugo cuando tenía poder y ahora debía asumir las consecuencias de ser una víctima cuando lo había perdido todo. Un año después, el salón de eventos más lujoso de la ciudad estaba decorado con flores blancas y luces doradas. Hoy era un día especial. No solo era la inauguración de la quinta boutique de la cadena en la que Elena había invertido, sino también el lanzamiento de su fundación benéfica, Renacer, dedicada a ayudar a mujeres a salir de relaciones abusivas y recuperar su independencia financiera. Elena, radiante, cortó la cinta inaugural con unas tijeras de oro. Usaba un vestido rojo espectacular, diseñado para una mujer que conoce su valor. Ya no era la esposa oprimida, era un símbolo de resiliencia y éxito empresarial. Los flashes de las cámaras la adoraban. Tras la ceremonia, comenzó la acción social que Elena había organizado personalmente, la entrega de 1000 cestas de comida y ayuda financiera a personas en situación de extrema pobreza. Elena insistió en entregarlas ella misma, mano a mano. Quería mirar a los ojos a la gente que ayudaba. Una larga fila de personas esperaba pacientemente. Elena daba a cada uno su cesta y un sobre con dinero, acompañándolo siempre de una sonrisa cálida y una palabra de aliento. Hasta que llegó el turno de un hombre. Era un hombre esquelético, encorvado, que empujaba una silla de ruedas vieja y oxidada. El hombre vestía harapos sucios, capas de ropa vieja superpuestas. Un olor penetrante emanaba de él. En la silla de ruedas, una anciana en un estado aún más lamentable, dormitaba con la boca abierta. Elena le ofreció la cesta básica y el sobre blanco. Tome, señor. Que esto sea una bendición para usted y para su madre. El hombre no tomó la cesta de inmediato. Su mano sucia y temblorosa se detuvo en el aire. Bajó la vista, fijándose en los zapatos de tacón alto de Elena. Después, lentamente, muy lentamente, levantó el rostro. Sus ojos hundidos, rodeados de ojeras negras, se encontraron con los de ella. El tiempo pareció detenerse en medio del bullicio del evento. ¿Elena? Su voz fue apenas un susurro rasposo, incrédulo. Elena lo miró atentamente. A pesar de la barba descuidada, la mugre y el sufrimiento marcado en la piel, reconoció a aquel hombre. Era Javier. Y la anciana decrépita en la silla de ruedas era doña Teresa. Su exmarido y su suegra estaban delante de ella. No como parientes, no como iguales, sino como mendigos esperando su caridad. El corazón de Elena latió con normalidad. Ni un salto.
Ni un vuelco. Javier esperaba una reacción. Gritos. Llanto. Una bofetada. Algo. Quería arrodillarse, pedir perdón, decirle cuánto se arrepentía, gritar que la amaba. Pero Elena no hizo nada de eso. Simplemente asintió cortésmente, manteniendo esa sonrisa profesional e intocable. Colocó la cesta y el sobre en las manos temblorosas de Javier, como si fuera un desconocido más. «Por favor, avance, señor», dijo con voz suave pero distante. «La fila es larga y hay mucha gente esperando». El corazón de Javier se hizo añicos en ese instante. La indiferencia de Elena era el castigo más brutal posible. Ser invisible. Ser irrelevante. Para ella, él ya no existía. Era menos que un recuerdo. Un guardia de seguridad se acercó y le pidió gentilmente que se moviera. Javier, aturdido, empujó la silla de ruedas de su madre, que solo se preocupaba por alcanzar el paquete de galletas de la cesta. Se detuvo en la acera de enfrente, incapaz de irse. Vio cómo Elena terminaba el evento. Vio cómo un hombre alto, apuesto y elegante se acercaba a ella. El hombre le rodeó la cintura con respeto y le dio un beso en la mejilla. Elena sonrió, una sonrisa verdadera, llena de luz. Ese hombre la acompañó hasta un coche deportivo descapotable. Era el viaje que Elena siempre había soñado y que Javier nunca le dio. Se iban a la playa. Elena subió al coche, sintiendo la brisa en su rostro. Su nuevo compañero, Alejandro, un arquitecto exitoso que la amaba y la respetaba, le tomó la mano. ¿Estás lista para nuestras vacaciones, mi amor?, preguntó él. Más que lista, respondió Elena, sin mirar atrás, sin mirar hacia la acera donde su pasado se desmoronaba. El coche arrancó y se alejó hacia la costa, hacia el mar azul, hacia la libertad. Javier se quedó allí, abrazado a una caja de arroz y carne enlatada. La comida más lujosa que había visto en un año. Se llevó una cucharada a la boca y el sabor delicioso se mezcló con el sabor salado de sus lágrimas. Lloró desconsoladamente en medio de la calle. El arrepentimiento llegó tarde, demasiado tarde. Había tirado un diamante al barro pensando que era vidrio, y ahora ese diamante brillaba lejos de su alcance. La puerta del perdón no estaba cerrada con llave, simplemente, la dueña de la casa se había mudado a un palacio donde la tristeza no tenía invitación. La venganza perfecta no es la rabia, ni el odio. La venganza perfecta es llegar a ser tan feliz, tan exitosa y estar tan en paz, que la existencia de quien te hizo daño ya no importe ni un poco. Su ruina fue apenas una pequeña nota al pie de página en el gran libro de su éxito. Y así termina esta historia. Si te ha gustado ver cómo la justicia divina pone a cada uno en su lugar, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Elena hizo bien en ignorarlos o debería haberlos ayudado más? ¿Desde qué ciudad nos escuchas hoy? Aquí en pantalla te dejo 2 historias más de traición y superación que te dejarán helado. Nos vemos en la próxima.